Bueno, ahora voy a desarrollar el tema acompañando al niño con dolor. Soy la doctora Virginia Garaycochea de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. He querido enfocar este tema desde el concepto de Cicely Sanders del dolor total. Aquella concepción que nos dice que el dolor no es solo físico, que quizás sea el de más fácil tratamiento, pero que puede acompañarse a su vez de otros síntomas o ser producto de comorbilidades y secuelas, pero además el dolor emocional que se siente, que sienten los niños, caracterizado muchas veces por ansiedad, depresión, eh, ira a veces, ¿no? Sentimientos de pérdida, el dolor espiritual que a veces es el que menos comprendemos o el que no sabemos interpretar, que es la pérdida de esperanza, la pérdida de significado de la vida, ¿no? A veces y en los niños más grandes hay crisis de valores y de creencias. Y finalmente el dolor social que se da también en los niños más grandes, pero no menos en los niños pequeñitos, porque estos niños pequeñitos tienen un rol y una situación social en sus familias, y entonces el no poder desempeñarse como los niños que son a veces niños esperados, ¿no? Configuran un esquema de dolor social. Entonces, voy a ir desarrollando sucesivamente estos ítems, estos temas. Y quiero comenzar con el tema de sufrimiento. Eric Cassell, un psiquiatra americano que su obra versa en torno al sufrimiento, nos dice que el sufrimiento es el malestar severo asociados a eventos que amenazan la integridad personal. Y el sufrimiento no solo empieza cuando una persona no es capaz de hacer algo, realizar algo, sino que cuando es consciente de que no lo puede hacer, ni ahora, ni en el presente, ni en el futuro. Entonces esa persona comienza el sufrimiento. Pero también se describe el sufrimiento cuando se acompaña al dolor físico, especialmente cuando este dolor físico causado por una enfermedad, ¿no es cierto? Es agobiante, no es visto, no es tratado, cuando está fuera de control, cuando se desconoce la causa y no sabemos qué va a pasar después, y cuando no tiene significado, cuando no le encontramos un significado y no es validado por el médico o por el equipo de salud que dicen, no, a ti no te debe doler o no te duele, origina aún más sufrimiento. El dolor físico en los niños, sea cualquier edad, desde bebecitos hasta jovencitos, es visto. Hay innumerables ocasiones en que el niño va a tener dolor físico, sea agudo, sea crónico, y la definición más fácil que he encontrado y más completa que he encontrado para el dolor físico, que dolor es lo que el niño dice que le duele. Es conocimiento de todos que los niños en la práctica no mienten, no fingen, sino que los malinterpretamos. Pero si nosotros nos vamos a esta definición, dolor es lo que el niño dice que le duele, puede referirse a un dolor físico, pero también pudiera referirse a un dolor psicológico o un dolor espiritual. Entonces, somos nosotros los que tratamos a los niños, somos nosotros los que tenemos que ver de qué dolor se está quejando ese niño. El dolor espiritual, hemos dicho que el dolor espiritual ha sido, la parte de la espiritualidad no ha sido vista por la medicina, sino hasta hace muy poco ha sido nuevamente traída. Cuando no sabe qué es lo que va a pasar con él, cuando no sabe si en hospitalización va a salir o no va a salir, cuando no ve a su mamá que esté con él. Ahí surgen estas manifestaciones de dolor espiritual, que puede ser, de acuerdo a la edad del niño,
a través de síntomas físicos, emocionales o conductuales. Las causas de dolor en los niños, de dolor espiritual, pueden ser múltiples, desde la pérdida de un ser querido. Este ser querido pueden ser los padres, los abuelos, los hermanos e incluso las mascotas. Puede ser la propia enfermedad, especialmente en los niños que vemos en cuidados paliativos, que son enfermedades crónicas, generalmente progresivas. Puede ser porque no pueden realizar tu plan de vida. Un adolescente que no pueda ir por una enfermedad a su fiesta de promoción, por ejemplo, o disfrutar con sus amigos un paseo, va a tener, además de lo que ya carga por lo que la causa que no va a poder, va a tener un dolor espiritual. El dolor psicológico, el dolor emocional, puede identificarse o puede manifestarse de diferentes formas, como puede ser la tristeza, como puede ser que el niño se exprese irritable o ansioso o pueda tener cambios de comportamiento, a veces muy bruscos, que es causado por situaciones de estrés que se acompañan muchas veces de cambios familiares o duelos o problemas escolares o traumas. Y esto es habitual ver en los niños, en los niños que atendemos en los hospitales, que a veces están en la zona de hospitalización por tiempos variables, pueden tener la lejanía de su familia, de su papá, de su mamá y experimentar ansiedad. Y cuando se acerca a un miembro del equipo de salud, manifestar esta ansiedad a través de cambios de comportamiento o de irritabilidad. Pero también puede deberse a duelos que está teniendo el niño, ¿no es cierto? Los duelos de no poder ir a la escuela, duelos de no poder ver a su hermano, duelos de no poder comer la comida que les gusta. O sea, esas cosas, acuérdense que el niño es de pensamientos concretos, de situaciones concretas, y eso también le afecta y le causa dolor físico o emocional. Entonces, es importante identificar las señales, como por ejemplo es el aislamiento, el niño se siente solo, no comparte con sus compañeros, o tiene reacciones desproporcionadas, ¿no es cierto? Se muestra intranquilo, irritable, tira cosas, patea al que le está tratando de ayudarlo, y en cambio de eso nosotros debemos ofrecer un entorno de apoyo donde puede expresarse libremente si es necesario. El dolor social, y quise representarlo por esta extraña figura que ustedes ven ahí. El dolor social es como tener una pita con nudos, ¿no es cierto? Es aquel dolor que nos causa malestar y que puede estar ligado a miedo, al rechazo, al que nos vean como diferentes cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna lesión, que nuestros amigos nos vean diferente, o a la exclusión o a la vergüenza en situaciones sociales. Acuérdense que los niños, especialmente los adolescentes, se fijan mucho en su imagen corporal, ¿no es cierto? Depende mucho de eso. Y en las enfermedades, especialmente aquellas que amenazan o limitan la vida, puede haber afectación, y de hecho que la hay en muchas, afectación de su imagen corporal. En pacientes oncológicos se les cae el cabello, se adelgazan bastante, si son sometidos a intervenciones quirúrgicas, a veces son intervenciones quirúrgicas importantes que representan amputaciones, por ejemplo, y eso los lleva a tener este dolor social. No pueden mostrarse tal como son, se van a sentir mal. Muchas veces en los colegios son sometidos a bullying por estas particularidades de su imagen corporal, y pueden tener el dolor social. Vamos a desarrollar lo que es el dolor físico, el dolor. Y el dolor, según la OMS, el dolor físico, miren que es algo aparentemente más simple que los otros tipos de dolores, es un verdadero problema de salud pública y en el mundo, porque si bien tenemos los conocimientos y los medios para aliviarlo, es frecuente que el dolor de los niños no se reconozca o incluso se ignore o incluso se niegue. Y esto es importante para el personal de salud que trabajamos con niños, porque tenemos que aprender, si no nos lo han enseñado, a reconocer signos del dolor. Y por esta cuestión de que el dolor del niño no se visualizan, ¿no? No lo podemos evidenciar fácilmente. En el 2020, en agosto del 2020,
hubo una reunión aquí en Lima donde se hizo la declaración de Lima para llamar la atención a la sociedad, a los gobiernos, locales, nacionales, a las instituciones de salud, especialmente del Perú, acerca del dolor en los niños. Parte de la declaración de Lima es lo que les traigo aquí. Los niños y los jóvenes con dolor tienen derecho a que se les reconozca su dolor y a no ser estigmatizados por ellos. A veces, sin querer, el personal de salud dice, no, ese niño es mañoso, de todo se queja. Averigua un poquito más que ese niño no creo que sea mañoso y no creo que de todo se queje. Debe haber algo en el fondo, como hemos dicho, no solo a veces es el dolor físico, a veces es el dolor psicológico, el dolor emocional. El tratamiento del dolor es un derecho inalienable. Los niños y los jóvenes con dolor tienen derecho a acceder al mejor tratamiento posible ejecutado por los profesionales expertos. Si nosotros tratamos niños, tenemos que tener dentro de nuestras competencias reconocer, valorar y tratar el dolor en niños. Si no lo hacemos, estamos dejando una competencia importantísima y estamos dejando de ser profesionales excelentes. O sea, los niños, el derecho de los niños al mejor tratamiento posible por profesionales expertos y no facilitar el acceso al tratamiento del dolor a la población infantil o juvenil provoca sufrimiento adicional innecesario, además de ser discriminatorio y éticamente reprobable. O sea, estamos yendo ya en cuestiones mucho más serias. No solo es cuestión de dar o no do el tratamiento, no es solo es cuestión de evidenciarlo o no, sino que podemos hacer discriminación y esto ser una falta ética. ¿Cuál falta ética? La de no maleficencia, porque si origina sufrimiento, está siendo maleficiente. Y acuérdense que dentro de los principios bioéticos, la no maleficencia y la justicia son prácticamente imperativos morales que estamos obligados a cumplir. La voz de los niños y adolescentes con dolor y de sus familias tiene un valor extraordinario, es una herramienta para avanzar. Sus posiciones deberían ser escuchadas e incorporadas en la elaboración de leyes, de programas de formación, de campañas de sensibilización, de fomento de la investigación y planificación de congresos científicos. Aquí hablamos, por ejemplo, ahora de dolor. Las sociedades que se encargan de la salud de los niños debieran incorporar este asunto, este tema dentro de los congresos a fin de capacitar a los profesionales de la salud en su correcto cumplimiento. Por lo tanto, el dolor en pediatría enfrenta grandes problemas. Dentro de esos, como podemos colegir, es subdiagnosticado. Los profesionales de la salud tienen dificultades para evaluar y desconocen acerca de los tipos de dolor y de presentación. Y si está subdiagnosticado, consecuentemente va a estar maltratado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desconocemos la farmacología. Hay un montón de mitos, por ejemplo, sobre el uso de analgésicos mayores. Hay temor a los efectos adversos de los diferentes analgésicos y cuando hablamos de analgésicos mayores, por ejemplo, opioides, se tiene un temor a la adicción como si eso fuera una cuestión que se va a presentar cuando tratamos dolor. Entonces, la vivencia del dolor en el niño va a depender de factores psicológicos, de factores biológicos y de los factores sociales, ¿no es cierto? Y esta vivencia del dolor puede transformarse en un sufrimiento importante para el niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a aprender a evaluar el dolor en los niños. Tendremos que ir desde la historia del dolor, qué, cuándo, dónde, qué factores desencadenan, qué factores agravan, qué factores lo alivian, si alteran las actividades normales del niño, como es el sueño, como es la alimentación, como es el ir a la escuela. Tenemos que hacer una historia de lo que ha venido usando este niño y si ha sido efectivo o no. Hacer en consecuencia el examen físico, diagnosticar las causas, aprender a medir la severidad del dolor, que no es difícil y debe ser esto reevaluado en el tiempo y plasmado en la historia clínica, porque de ahí va a depender mi plan. El plan es, ¿y ahora qué hacemos? Con todos estos datos, con esta severidad, el diagnóstico de la causa, todo lo que he averiguado, ¿qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante? Y existen, por tanto,
una serie de mitos y barreras para un apropiado abordaje del dolor. No voy a tratar aquí la parte farmacológica, eso puede ser tratado o de seguro va a ser tratado en otro tema, sino toda la otra parte que no se trata habitualmente en las charlas que a veces se tienen, ¿no? Mitos y barreras. Se cree, por ejemplo, que los niños, especialmente los niños pequeños, no sienten dolor como de los adultos y este no tiene consecuencias adversas. Tenemos evidencia clara, contundente, actualizada de que el niño mientras más pequeño es, tiene mayor percepción de dolor porque las vías inhibitorias o moduladoras se desarrollan postnatalmente, por lo tanto, los niños, especialmente los prematuros, van a estar sometidos a mayores episodios de dolor que los niños más grandecitos, pero como son chiquititos, a veces no los tratamos porque tenemos miedo a las consecuencias de los tratamientos, cuando las consecuencias principales del no el tratamiento puede ser una alteración del neurodesarrollo que pueda quedar como una secuela importante incluso hasta la vida avanzada adulta. Entonces, hay que creerle en los niños, hay que tratar el dolor. Muchas veces en el dolor infantil se prioriza la evaluación profesional sobre el autorreporte. ¿Qué quiere decir esto? Miro al niño, lo veo aparentemente tranquilo, el niño no se queja y digo, no tiene dolor. Y no le pregunto al niño si tiene dolor o no. Cuando el niño puede estar quietecito sin decir nada justamente porque tenga un dolor importante. Entonces, si no le pregunto, ¿no? Es el niño el que me tiene que referir el dolor. Y la falta de conocimiento respecto del manejo del dolor. Si no sé las causas de dolor, si no sé cómo valorar la intensidad de dolor, no voy a saber cómo tratarlo. Entonces, esta es una de las barreras más importantes. Existe una falta de conciencia sobre la necesidad de evaluaciones frecuentes acerca de la presencia y evolución del dolor. Cuando un niño tiene dolor porque tiene por ejemplo, tenido una intervención quirúrgica, y yo pongo un analgésico cada cierto número de horas de acuerdo al analgésico, pero si yo estoy con eso contenta y no le pregunto si tiene dolor, puede ser que este niño, a pesar de estar recibiendo dosis y aparentemente indicadas, tenga dolor interdosis y no me entero si es que no estoy pendiente y preguntarle. Por lo tanto, cuando un niño tiene dolor, hay que ser frecuentemente evaluando la presencia o no de ese mismo para darle tratamiento. Se tiene la idea de que para evaluar dolor en los niños requiere mucho tiempo y esfuerzo, y no es así. Si nosotros estamos debidamente capacitados, si conocemos las escalas de valoración del dolor, que debemos conocerlas, por tanto debemos aprender esto, el abordaje, la evaluación del dolor nos va a tomar mucho menos tiempo. Si conocemos los tratamientos para las escalas, las intensidades del dolor, nos tomará aún poco tiempo. Entonces, no lleva mucho tiempo. Y lo otro, si estamos capacitados en la farmacología, en aplicación correcta para las edades, para cuánto pesa el niño, entonces perderemos el miedo a los efectos adversos de la medicación, especialmente cuando usamos analgésicos mayores, ¿no? Como es la depresión respiratoria o adicciones. Esto no aparece o pudiera aparecer muy raramente si yo estoy empleando el analgésico apropiado en las dosis apropiadas en los tiempos apropiados. Por lo tanto, yo tengo que hacer una evaluación detallada, un plan de tratamiento y evaluar y reevaluar regular y frecuentemente este dolor físico. Y el dolor físico se trata con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y hemos dicho, lo más fácil es aprenderse las medidas farmacológicas, antiinflamatorios no esteroideos, opioides, adyuvantes, etcétera. Las medidas no farmacológicas, ¿qué es lo que debe acompañar siempre? Es 50%, 50%. 50% de la farmacología, 50% ejercicio de respiración, de relajación, calor frío, masajes, distracción, etcétera, etcétera. Que tengo que hacerlo, es parte, deberíamos ponerlo en historia dentro del RP, lo que tengo que hacer no farmacológica. Y en casos mucho más intensos, como pueden presentarse en niños neurológicos, en niños oncológicos, de repente tendremos que recurrir a procedimientos exclusivamente analgésicos e invasivos, como bloqueos, como cordotomía percutánea, etcétera.
Hemos visto dolor, ahora vamos a ver el dolor psicológico y espiritual que el niño puede experimentar cuando se enfrenta a enfermedades graves, la muerte propia como la muerte de algunos de sus seres queridos. Hablar del niño en la muerte en nuestras sociedades parece palabras antagónicas, porque el niño se supone que tiene un futuro por delante. Entonces, hablar de la muerte a los niños o hablar de la muerte de los niños siempre es un tema difícil, especialmente en nuestra cultura occidental, en que la muerte y el sufrimiento son los tabúes modernos. Agujeros negros en antropología cultural, nos dice Francis Torralba, ¿no es cierto? Especialmente de los niños. ¿Y por qué tenemos que hablar con los niños de la muerte? Porque la muerte es parte de la vida, debemos tomarlo de la forma natural, así como hablamos del nacimiento de un niño, así como hablamos de sus cumpleaños, de sus aventuras, en algún momento, de acuerdo a las situaciones de la vida, tendremos que hablar de la muerte. No es raro que a un niño se le muera una mascota, no es raro que el niño se entere de la muerte de un X, lo vemos en la televisión a cada rato, ¿no es cierto? Y entonces hay que hablar de esos temas porque es parte de la vida. Por lo tanto, la muerte es un tema tabú si no lo hablamos y hay que sacarle este tabú de la muerte y para permitir que el niño desarrolle un concepto apropiado de la muerte, si no, va a haber mucha fantasía que haga más difícil el abordaje de este tema. La muerte está presente en todas partes, en los medios de comunicación, en los ahorita, ¿no es cierto? Pero eludimos la muerte como un tema cotidiano y relacionado con la propia experiencia vital. Entonces, ¿por qué hablar con los niños de la muerte? Porque el niño convive con la verdad y es capaz de afrontar la vida cuando la conoce. Cuando los niños lo protegemos cuando hablamos, no cuando lo evitamos, ¿no? Sobreproteger es, en este caso, es desproteger. Por lo tanto, si yo quiero un niño fuerte, autónomo, decidido, que se vale por sí mismo, resiliente, ¿no es cierto? Tengo que tratar estos temas. Siempre es peor lo que uno imagina que lo que se puede hablar. Entonces, hablando, la imaginación, la magia que hay alrededor, esa nube que envuelve, se diluye y vemos bien el concepto de lo que queremos transmitir de la muerte, porque va a tener una experiencia, un concepto mental que lo ayuda a transitar a través de una pérdida que se pueda presentar. No vamos a evitar el dolor. No lo vamos a evitar, eso no lo podemos hacer, pero sí podemos evitar los acompañantes de este dolor, como puede ser la desorientación y la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos del niño y la muerte, hay tres factores que inciden en la comprensión de la muerte, en la niñez y la adolescencia. ¿En qué etapa del desarrollo psíquico se encuentra el niño? ¿Es un bebé? Es un preescolar? ¿Es un escolar o es un adolescente? ¿Cuál es la interacción que viene teniendo con el entorno? ¿Y cuál es la interpretación que él mismo le va dando a este entorno sobre el cual va viviendo? Y miren en este cuadro es muy representativo de lo que pasa a veces. Está la familia aquí llorando, compungida porque acaba de morir esta persona y este niño está solo y no entiende lo que está pasando. ¿No es cierto? Entonces, ahí es la importancia de hablar. Y el concepto de la muerte en los niños integra la comprensión de tres dimensiones. Uno, que la muerte es universal, todos vamos a morir, de hecho, que lo vemos, que la muerte es irreversible, nadie regresa de la muerte, nadie resucita y que la muerte se acompaña de la cesación de los procesos corporales. Un muerto no camina, no habla, no respira. No come. Entonces, estas son cuestiones que ayudan a explicar, especialmente en niños pequeños, el concepto de muerte. Y entonces tenemos que conocer la evolución del concepto de muerte según la edad. Y Piaget nos dice que un niño de 0 a 6 años no comprende en el sentido de que la vida termina, sino que más bien es un cambio de estado. ¿Cómo puede ser estar hambriento? ¿Cómo puede estar somnoliento? Pero que la vida continúa porque ellos tienen mucha magia. Pensamiento. En cambio, eso progresa en un niño de 7 10 años. Hay
características que marcan esto de la muerte, que ellos saben que la muerte es el final de la vida, pero también que es el principio de la otra, pero que todas las personas no están igual de cerca de la muerte. Hay ciertas jerarquías. Los viejitos se mueren, ¿no es cierto? Pero los niños generalmente no se mueren. Entonces, esto es una de las cosas que ellos a veces les tarda en comprender. Y la otra es que la muerte no es la continuación de la vida, sino que no saben qué pasará y al final de esto y entonces comienzan a sentir miedo a la muerte. El niño de 12 años en adelante, ya es el adolescente, ya tiene una visión muy parecida a la que tenemos los adultos. Eso es una visión más científica, incluso la definen en términos médicos o biológicos. Le paró el corazón, dejó de respirar. Pueden tener también diferentes perspectivas y aquí pueden tener sus reflexiones que ya son de todo lo que han venido enriqueciéndose en el transcurso de su vida, como es desde el punto de vista religioso, cultural, filosófico. ¿No? Entonces ese es el concepto de la muerte en evolución de los niños. ¿Y cómo hablar un niño de la muerte? No vamos a hacerlo como lo hizo Mafalda, ¿no es cierto? Entonces, eh, este niño le pregunta a Mafalda que cuando uno se muere se va al cielo y ella dice sí, dice, pero los gordos, ¿cómo hacen para saltar hasta el cielo? Y Mafalda le explica a Miguelito, pero Miguelito, esto no es así. Cuando uno va al cielo sube el alma, la parte espiritual, y el cuerpo lo dejamos aquí. Y entonces ahí él no entiende esta parte y se pregunta, ¿qué? ¿El envase hay que devolverlo? Es una visión muy propia de los niños por su pensamiento concreto, pero hay que ayudarlos a entender. Y entonces, para hablar de la muerte con un niño hay que entregar un concepto claro. No respira, no siente dolor, no se mueve, ¿no es cierto? Entonces hay que decirles claramente esto. Cuando a veces te preguntan, ¿la muerte duele? Tenemos evidencia como paliativistas que la muerte finalmente no duele, que es un como quedarse dormido para trascender a otro estado de vida. Ya, y entonces esto hay que explicarlo. A veces no es el niño que muere, pero tiene hermanos y nadie les explica a los hermanos. A veces él muere y en la escuela se presenta esto y los compañeros no entienden qué pasó con su amiguito. Entonces hay que explicarles esto de la muerte. Por lo tanto, una vez que entregamos el concepto, hay que generar un sentimiento de protección ante la pérdida, ¿no? A los hermanos del niño que ha fallecido, y ese es parte del trabajo que debemos realizar con las familias, es tratar de que sus hermanos reubiquen a su hermanito en su vida emocional, que ya no va a estar presente físicamente, que lo van a poder recordar. Pero esta reubicación del hermano que ha fallecido, muchas veces los niños en familias lo hacen en soledad porque los adultos no los acompañamos en este proceso. ¿Ya? Para los padres es la pérdida de un hijo. Dicen que la pérdida de un hijo es el dolor más intenso que puede experimentar un padre. Y a veces los padres en el duelo se origina otra clase de dinámicas como no querer desprenderse del hijo que se fue y por lo tanto voy a tener otro hijito que lo reemplace. Cuando hacemos el acompañamiento en el duelo, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar para que no pase. Los hijos no son de reemplazo de nadie, cada uno es independiente y cada uno es particular y cada uno es único. ¿Qué otras cosas se pueden presentar cuando hablamos de la muerte con los niños, especialmente cuando este niño ha perdido algún ser querido? Prevenir o contener si hay sentimientos de culpa o rabia, ¿no es cierto? Porque a veces los hermanitos, jugando o no jugando, han deseado la muerte del hermano que acaba de irse, ¿no? Entonces ahí queda la culpa o quedan otras culpas como lo que me pasó una vez un niño de 14 años, su hermano pequeño de 5 o 6 años falleció de un tumor cerebral y tuvo una evolución muy larga. Y durante ese transcurso de la enfermedad que este niño pasaba en casa, la mamá le pedía a este chico de 14 años, ayúdame a atender a tu hermano. Y no, yo no quiero saber nada con mi hermano. Y se alejaba. La mamá lo tomaba como que este chico no quería a su hermano y le reclamaba, ¿por qué no me ayudas? Que tu hermano te necesita. Él se rebelaba
pero en el acompañamiento que hicimos en el duelo, este chico pudo soltar lo que tenía y pidió perdón a su hermano en el duelo, pidió perdón a su hermano, pidió perdón a sus padres, porque él manifestó, no se acercaba a su hermanito porque era tal el dolor que sentía que no podía estar cerca, que sentía miedo de que si lo tocaba le hiciera más daño, le provocara mayor sufrimiento. Y esto lo acompañó durante el transcurso de la enfermedad de su hermano, ¿no es cierto? Y una vez que falleció, recién pudo votarlo y decirlo. Y ese fue el principio de el acompañamiento en el duelo para su mejoría, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces los papás idealizan al que falleció, fue el mejor hijo, el más estudioso, y eso puede generar ciertos sentimientos de rabia, ¿no? Entre los hermanos que quedan. Entonces, si hay esa dinámica, habrá que orientar consecuentemente a los padres, porque cada hijo hemos dicho que es único y particular, y no decir que fue el mejor, que era el más estudioso, porque de repente tampoco lo fue, ¿no? Sino que lo idealizaron. ¿No es cierto? La otra cosa que hay que cuidar en esto, que también es parte del dolor espiritual, es que los papás a veces están desbordados y son los hijos los que tienen que darle soporte a los padres y estamos invirtiendo la figura. Entonces, en el acompañamiento de estos niños con dolor, hay que ver esto, de que los padres son los que tienen que proveer el soporte a estos hermanitos que quedaron sin el hermano, ¿no? Y no ser todo lo contrario. ¿Qué cuando se habla del menor sobre su propia muerte, o sea, ya no es el hermano que queda sin su hermano que acá ha fallecido, sino es él el que va a fallecer, ¿no es cierto? Y hay que hablarlo porque muchos de estos niños saben exactamente lo que están pasando, pero no lo pueden hablar, no lo pueden verbalizar, porque la experiencia de enfermedad va a depender también de su nivel de desarrollo, ¿no? Y va a depender de cómo entiendan otras muertes que van viendo, especialmente cuando están en las salas de hospitalización y cuando, oye, mira, mi amiguito fulanito tiene la misma enfermedad que yo. Y dentro de un tiempo mi amiguito se fue, falleció. ¿Y eso me va a pasar a mí? Lo mismo me va a pasar a mí. Entonces son vivencias que va teniendo el niño y que va a tratar de comprenderlas que si no lo conversamos puede quedar ahí como unos cuestiones inconclusas que pueden originar mayor sufrimiento. Alrededor de esto también hay creencias culturales y religiosas de la familia sobre la muerte, que te vas al cielo si te portas bien, te vas al infierno si te portas mal, y de repente este niño que ahora está enfermo, muy enfermo, es uno de los niños que, uy, ha sido travieso en la casa, que lo perseguían, que no le gustaba estudiar, que sacaba malas notas, y entonces él comienza a pensar, y entonces cuando yo me muera me voy a ir al infierno porque me he portado mal, ¿no? Entonces estas cosas hay que hablarlas, el niño tiene que verbalizarlas, estos temores tienen que salir, ¿no? Antes de que pueda, para que la etapa final de su vida sea de la mejor manera posible. ¿Y cómo hablar a los niños sobre su muerte? Muchas veces es frecuente la conspiración del silencio. Ya sabemos que la conspiración del silencio es que los papás dicen no trate nada con mi hijito sobre lo que tiene porque va a originar mayor sufrimiento. Entonces, una de las cosas que les decimos es que muchas veces los niños, aún los niños pequeños, escolares de 8 o 9 años, sienten o saben las signos que está dando su cuerpo de su enfermedad. Se sienten muy enfermos, se sienten cada vez más débiles, se sienten que no puede hacer muchas cosas y saben que van a morir. Lo saben, aunque no lo pueden expresar, ¿no? Aunque no les hayamos hablado sobre el tema. Y esto les crea mayor angustia y mayor sufrimiento. Entonces, hay que pensar bien esto de la conspiración de la muerte y hay que hablarlo bien con los papás. De repente lo que podemos hacer es decirle, voy a explorar qué tanto sabe su niño o qué tanto quiere saber y que puede ser delante de ellos, ¿no? No es una cosa que se haga a escondidas, pero finalmente la experiencia que hemos tenido es que los niños cuando sueltan que ellos saben que están al final de la vida, que ellos saben que se van a ir y los papás los acompañan en esto,
va mucho mejor las cosas. El niño como que se relaja, entre comillas, y se deja este sufrimiento a un costado y se dedica a hacer lo que él quiere hacer, dejar sus legados, por ejemplo, y transcurre el final mucho más humano, mucho más cálido, mucho más tranquilo, mucho más en paz. Los menores se hacen muchas preguntas, desde preguntas tan filosóficas como ¿qué es la muerte? Preguntas como ¿seré algún día mayor? ¿Podré terminar la secundaria? ¿No es cierto? Ahora estoy enferma, pero ¿qué me va a pasar más adelante? ¿Cómo va a ir la enfermedad? Cuando esté cerca, ¿me va a doler? ¿La muerte duele? ¿No es cierto? O si no, ¿qué les pasa a los que se mueren? ¿Dónde se van? ¿Dónde se va su alma? ¿Qué va a pasar con su cuerpo? ¿No es cierto? Y por último, a veces yo quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con mi papá, pero cuando quiero tratar el tema, rehuyen, no me contestan o finalmente se distraen, comienzan a jugar o se van. Entonces, estas cosas hay que tratarlas con estos niños. ¿Y qué hacer ante estas preguntas? Preguntar si quiere conversar y si quiere que alguien esté presente en la conversación, hablar de manera simple y directa, focalizado en el niño y focalizado en la pregunta que nos está haciendo. ¿Va a doler? No, no, hijo, no duele. Y si te doliera, yo me voy a encargar de que no te duela. Yo soy la doctora y que voy a hacer todo lo posible para que a ti no te duela, ¿ok? Facilitarle hacer más preguntas, preguntar, por ejemplo, o explorar sobre sentimientos de culpa o de su enfermedad para él qué es importante para él ir al colegio o de repente participar o no en deportes o simplemente puede ser que ya no quiere que le hinquen más, ¿no es cierto? Disminuir los pinchazos. Y a veces cuando los niños saben que van a morir, la primera reacción no es una reacción bonita, es una reacción te odio, no te quiero ver más, desaparece de mi vista, no quiero hablar contigo. Me ha pasado a mí, me ha pasado algunas veces mucha paciencia, mucha tolerancia, ir a visitarlo, no tratar el tema si él no quiere, si quiere jugamos, si quiere pintamos, si quiere contamos cuentos, si no quiere hablar no me hable, yo voy, lo saludo, lo único que le digo, hace poco he tenido una niña así, no quería hablarme, yo llegaba y era como si no existiera, lo único que le decía, te quiero mucho, aquí estoy, le daba un beso y me iba hasta que ella ha ido avanzando y madurando y es una niña que está al final de la vida, finalmente me ha vuelto a hablar, porque al principio le decía a la licenciada de enfermería que nos acompañaba, ¿quién es ella? Preséntamela. Así comenzó nuevamente a querer hablarme, nos conocemos hace algunos años. Entonces me presenté, le dije quién era, que la quería mucho, que esperaba poder ayudarla y nos amistamos. Y nos amistamos mucho. Y entonces nos hemos dicho lo mucho que nos queremos, ¿no? Entonces hay que hacer esto con los niños, ¿ya? Escucharles sobre todo atentamente. Y esta es una frase bonita, un párrafo bonito que lo encontré en la respuesta a cómo va a suceder. Y nos dice el autor. Mirar a los ojos y expresar que si bien todos vamos a morir y nadie sabe cómo ocurrirá la muerte propia, a ti te puedo asegurar que va a ser sin dolor, rodeado de tus seres queridos, si quieres en tu casa, con tus juguetes o con tu música. Y hay cuentos, por ejemplo, ese que le estoy presentando, que viene después del 1000. Ya sabemos que viene el 1001, pero este es para hablar de la muerte. Hay otros como Al otro lado de la orilla, hay otros como El pato y la muerte, a otro es ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? O sea, hay muchos cuentos que hablan de la muerte y nos ayudan. El duelo en los niños. El duelo, la experiencia de duelo es un dolor, ¿no? Especialmente espiritual y emocional. Y el concepto de muerte es abstracto en los niños, va a depender de muchos valores. Los duelos van a ser variados en los niños, va a ser de acuerdo a las edades. Lo pueden expresar en dibujos, como lo estamos viendo aquí. El dibujo de la izquierda es la mamá que ha subido hacia las estrellas y el sol, ¿no es cierto? Es el fallecimiento de la madre y en el otro, en el que está a la derecha, es fallecimiento del padre y el niño dibuja con detalles como que jugaba con él a la pelota y ahora ya la pelota no llega a los pies del padre, ¿no? Y en el proceso de duelo de este niño va a pasar por algunas fases, desde la fase de protesta y el niño añora el progenitor o el hermano y
pide que vuelva, ¿no es cierto? El segundo paso es la desesperanza, llora, protesta, pero no va a volver definitivamente y entonces puede pasar por un periodo de apatía y finalmente rompe el vínculo. Ya, este está en el lugar de los muertos y yo sigo mi vida por aquí, renuncia a los vínculos emocional con el fallecido y comienza a retornar el interés por el mundo que le rodea. ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo en los adolescentes y niños? Conmoción y confusión por haber perdido a este ser amado. Pueden expresarlo por ira porque se sienten abandonados. Pueden hacerlo a través de juegos violentos. Pueden expresarlo a través de pesadillas que pelean con otros o se enfadan con otros miembros de la familia, ¿no? Pueden, si es que han perdido a un progenitor, pueden tener miedo a perder al otro y entonces se pegan como lapas al papá o la mamá, que es lo que les queda. Pueden regresionar, pueden tener conductas regresivas, por ejemplo, demandar más atención, hablar como bebé, orinarse en la cama, miedo a la oscuridad, etcétera, ¿no? Pueden tener culpabilidad de la relación con la persona que ha fallecido y haber deseado, entre comillas, algún momento su muerte. Finalmente, la tristeza por esta pérdida pueden manifestarla como insomnio, les es difícil dormir y si se duermen se despiertan a cada rato, pueden tener falta de apetito, anorexia, miedo a estar solo, falta de interés por las cosas que antes los motivaban, disminución del rendimiento escolar. Todas estas cosas son temas que hay que verlos y tratar de buscar ayuda si es que es necesario. En líneas generales, en el duelo, los niños pequeños tienen manifestaciones más fisiológicas, ¿no es cierto? Y los niños más grandes, adolescentes, tienen más manifestaciones psicológicas. Algunas estrategias útiles en el duelo de los niños, educar para la muerte, de ahí venía el hablar con los niños de la muerte como una cuestión natural. Hay iniciativas de enseñar o de tener conversaciones sobre la muerte en las escuelas, por ejemplo, y esto lo dice uno de los que tratan esto, Alejandro Nespral, es un paliativista argentino que difunde esta idea de hablar con los niños. Dice, a menudo hablo de la muerte con niños, les pregunto si han tenido la experiencia de seres queridos que han fallecido y a partir de ahí, sobre todo, si la respuesta es afirmativa, es fácil entablar una conversación en lo que la primera parte es más indagatoria y luego se abre a su espontaneidad, sus asociaciones libres, sus expresiones creativas, como el dibujo, que da pie a más contenidos verbales sobre el tema. ¿Qué hacer antes del fallecimiento de un ser querido que, por ejemplo, fallece en la casa, fallece el hermanito en casa, fallece el abuelo? No apartar a los niños de la situación e implicarlos en el cuidado. Alcáncele esto a tu hermanito, ayúdame para el cambio de pañales, qué sé yo, no separarlos. Es importante también cuando nos acercamos al final que los niños aprendan a despedirse de esta persona querida, ¿no es cierto? Hablarles, besarlos, acariciarlos, que se despidan, ya no se van a morir de miedo, esto no va a pasar, ya, pero se van a llevar el recuerdo de que pudieron despedirse, ¿no? Esto es informándoles de la manera más natural y más sencilla e irlos preparando. Y después del fallecimiento, explicarles, ¿no? Si tienen dudas con respecto a la muerte y es importante la palabra muerte, este, es preferible que un miembro de la familia, si es que ellos no han estado presentes, les explique, un miembro de la familia importante, puede ser papá o mamá, si ha fallecido el hermanito, que ellos mismos le digan al hermanito que esta persona ha fallecido y no sea el médico o la enfermera, no mentir. ¿No es cierto? Saber que la información le vamos a dar de acuerdo al nivel educativo y madurativo que tiene el niño, que participen en los rituales de despedida, en los velorios, no tener miedo. Y si quieren ver el cuerpo, el cadáver, que lo vean. Nadie se va a asustar de eso. Van a verlo y van a ver que es diferente y van a ver que no respira y se pueden despedir de él, ¿ya? Entonces, y facilitar las emociones, no decirle no llores, los hombres no lloran, ¿no es cierto? No es eso, es facilitar la expresión de las emociones. Y finalmente, esta es una pequeña poesía que encontré y que me gusta mucho porque es una, que es cuando los niños tienen dolor.
de alguna clase y es como vamos a, de una manera lúdica, vamos a estar con ellos y se las podemos recitar. En un lugar seguro, bajo el sol, se esconde un osito, un campeón. Tiene un rasguño, una pequeña herida, pero es valiente y fuerte toda su vida. Sus patitas de algodón, sus ojos de botón, miran al cielo, escuchan una canción que dice, todo pasa, como las nubes que el viento desplaza. La pena es como un grillo que se va y la alegría como una flor que vendrá. Respira hondo como el osito osado y verás que el dolor se ha marchado. Ahora un besito y a seguir jugando, que el tiempo de la tristeza ha terminado. Y gracias por su presencia y acompañamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Virginia Garacoechea. Muchas gracias porque siempre se da el tiempo para estar con nosotros y poder compartir tantos conocimientos. Le estamos infinitamente agradecidos. La verdad, un bello poema. Personalmente no lo había. Gracias, doctora Virginia Garacoechea, por tanto conocimiento vertido. Nos hace entender el duelo y cómo lo entienden los niños de una manera más humana y más sencilla para nosotros para poder seguir ayudando a los que están a nuestro lado. Y como dicen aquí, es un honor poder escucharla a usted. Este poema, este último poema, la verdad no lo conocía personalmente y cuánta caricia da al alma y sobre todo para los niños que lo pueden escuchar. Es una muy buena herramienta para poder compartir. Gracias por su excelente ponencia, gracias por darse el tiempo de una u otra manera de siempre estar acompañándonos y darse el tiempo, ¿no? De grabarnos por lo menos y estar así de una manera diferida, pero de todas maneras estar con nosotros en este curso y cada vez hacer más visibles los cuidados paliativos. La verdad que los ponentes aquí me alegra porque veo que todos están muy agradecidos y se nota que han estado muy presentes durante la ponencia de la doctora Garay Cochea. Bueno, a continuación, y veo que ya nos está acompañando el licenciado administrador Marcelo Boyer, vamos a viajar hasta Brasil. De los exámenes, ¿les parece si hablo un ratito después de la ponencia y absorbo todas las dudas? No se preocupen. A mí me encanta, vamos a verlo esto después, pero me encanta que hoy día viajemos hasta Brasil y podemos conocer un poco más al licenciado Marcelo Boyer. Lo voy a presentar. Él es consultor y administrador de empresas. Tiene maestría en planificación ambiental y máster en hospitality. Es profesor de maestría en educación ejecutiva de la Fundación Getulio Vargas y de la Fundación Dom Cabral, coordinador del curso de especialización en hotelería hospitalaria del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil, coautor del libro Experiencia del Paciente, Ed Rockets en el 2023, consultor de proyectos de hotelería hospitalaria y experiencia del paciente en instituciones hospitalarias, y fundador de la Sociedad Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria. Él nos va a brindar la ponencia de las responsabilidades de hotelería hospitalaria ante la muerte en el ambiente hospitalario. Licenciado Marcelo Boyer, es un honor y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias pela invitação, gracias por organizar este importante encontro. Es un gran placer estar con ustedes en esta noche, ¿no? Para mí, temos horários distintos en Brasil, Diferente. diferentes, sí, diferentes. Y mi español, claro, no es el mejor comunicación que puedo tener, pero yo voy a tentar a comunicarme não falando tão rápido e tentando ser o mais
posible comunicar a importância deste tema, que dentro de Humanizar para Sanar, em 2025, participei em 2024 e aprendi muitas coisas, foi muito importante participar como persona e como profissional de saúde, e agradeço muito o belíssimo trabalho que vocês organizam com tantos maestros e tantas pessoas de tantos lugares diferentes do planeta, com as mesmas ideias, intenções e vontade de ajudar o próximo e tornar o ambiente hospitalário o mais possível de convívio, mesmo quando temos o tema muerte como dos pontos muy difíciles de aceptar, de trabajar, especialmente para aqueles em ambientes com niños e em ambientes com pessoas de nossa família que amamos e que muitas vezes não estamos preparados para, por mais que estejam espiritualizados ou estejam sabendo ou não, cuidados paliativos, mesmo com tudo isto, é sempre um impacto. E falando de hotelaria hospitalária, temos que dizer para todas as áreas em hotelaria hospitalária que cuidamos das áreas de apoio, das áreas de serviços ao cliente, é muito importante porque não são profissionais que trabalham como médicos, enfermeiros na grande maior parte. São profissionais que não escolheram, não elegeram a profissão de médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista. São pessoas comuns, mas que trabalham diretamente em pontos de contato importantes, com muita intensidade e muita extensão do contato com o cliente de saúde, com o cliente enlutado, com o familiar enlutado, com o paciente dias antes de morrer. E tudo isto, muitas vezes, exige de liderazgo cuidado com esta equipe que estará trabalhando no modelo mental de trabalhar com os serviços num nível nem sempre que estão preparados para isso. Então, esta ponência trata das responsabilidades da hotelaria hospitalária ante a morte em ambiente hospitalário. Devemos levar cerca de 30 a 40 minutos no máximo, e vou tentar ser o mais comunicativo possível. Então, queria colocar, começando com 4 pontos que iremos tratar ao longo desta conversa, sobre desenhar processos sensíveis, mesmo diante de tanta informação de inteligência artificial, as consequências dos processos inflexíveis para o paciente e para o familiar, aspecto emocional dos profissionais da hoteleria hospitalária e empatizar, ter empatia como resposta a todo isto. Este é o nosso plano de voo para hoje. E queria começar lhe dizendo que no mundo todo, desde a história dos hospitais hasta 1940, dependendo do país, 1950 e os anos de 1960, os terrenos próximos a los cemitérios eram os preferidos para construir hospitais. E tanto é verdade que temos como legado em quase praticamente todos os países que não entraram em guerra ou que não tiveram que se reconstruir, mas quase todos os países, posso dar alguns exemplos aqui de São Paulo, em Brasil, que temos muitas situações como esta, como por exemplo, deixa eu pegar aqui minha canetita. Aqui é o maior hospital de Brasil, o complexo hospitalário do Hospital das Clínicas, o maior centro, que temos uma grande amiga, a Vânia, que a doutora Luz conhece muito, muito bem, que já esteve conosco em Lima, Peru, em congressos. Vânia é a diretora de um dos institutos, do Instituto INCOR de Coração, mas há muitos institutos, este é um hospital muito grande, público, e o Hospital das Clínicas fica em frente do cemitério maior de Brasil, de São Paulo. E ao lado de outro segundo cemitério, que é muito grande, e um terceiro cemitério que fica a cerca de 5 minutos. São 3 cemitérios ao redor
deste gran hospital. Não é coincidência. Em Londres, temos the Charing Cross Hospital, contigo ao Margaret Ravine Cemetery, e temos o mesmo em Glasgow, como podemos ver aqui, um hospital Glasgow Royal, ao lado do necrópolis de Glasgow. E temos também aqui em Nova York, Oak Hill Cemetery, ao lado de um hospital chamado Montefiore Nyack Hospital, em Nova York. E podemos olhar isto em várias outras cidades do Brasil. Podemos ver isso na Bélgica, no Requén, Singapura, Somerset, em Reino Unido, Massachusetts, nos Estados Unidos, Rhode Island, Knoxville, Tennessee, e tantos outros, construídos ao longo do último siglo, e todos eles têm cemitérios ao lado do hospital. Mas por que alguém construiria um cemitério ao lado do hospital? Eu quero ir para uma cirurgia e ter uma iminência de morte, uma cirurgia muito difícil, ou um caso de paliativo, e me deparar na ventana, abrir a ventana e mirar um cemitério. Não é a melhor vista possível. Por que existia isto? Porque, nesta época, o centro urbano, onde as pessoas viviam, trabalhavam, comiam e se divertiam, era o mais distante possível de hospital e cemitério, porque ninguém queria lembrar que o cemitério existe, que a vida é finita, que a saúde é muito frágil, que a saúde é muito vulnerável. E não queremos lembrar que isso existe. Então, vamos transformar o hospital em algo distante. Quando isso não é mais possível, vamos transformá-lo que se pareça com saguão de hotel, ou com saguão de aeroporto, para que não vivimos mais a lembrança de que, sim, a finitude da vida é uma realidade. E passou tantos anos e hoje, em vários países, a diferença é que temos terrenos que são muito cercanos a los hospitales mais valorados, e o marketing diz que este desarrollo imobiliário cercano ao hospital é melhor porque é muito cerca do hospital. Cambiou ao contrário. O que era algo que não era bueno passa a ser algo muito bueno. Então, aqui dos exemplos atuais, onde temos este em São Paulo, Parque Global, que está em construção, que é muito grande, que tem 2 torres residenciais, torres de escritórios, um grande shopping center, que estará entregue, creio que em 2 anos, e um grande hospital oncológico. E um dos apelos de venda é próximo, muito cercano de hospital. Está sendo construído de propósito um hospital cerca. Aqui tem outro que fala conveniência, muito próximo de shoppings, malls, lazer, parques, praças e 3 hospitais a menos de 5 minutos. Isso como uma vantagem para o cliente que vai comprar um imóvel. Ou seja, mudamos completamente de uma situação que associava hospital a enfermidade e morte para um produto que ressignifica associado à saúde e à vida. Pero mesmo assim, as pessoas não deixam de morrer no hospital. Claro que a morte existe, pero as pessoas têm um grau de consciência de que precisam do hospital e nós precisamos entender que este mundo cambiou totalmente e temos que cambiar a forma com que enxergamos serviços. E os serviços, os detalhes, não são detalhes apenas. Podemos ver a ponência anterior. Há muitos detalhes que são muito importantes na comunicação com o cliente, que são preparatórios, que são necessários treinar o equipo para que possam entender. Existe um desenho a ser construído para que todos que ali estão se sintam contemplados. E a hotelaria hospitalária não pode ser diferente. Atendimento é uma experiência personal. É a qualidade que o indivíduo experimenta baseada nos seus sentimentos, sua satisfação, nas suas sensações em relação a algo que pode gerar sensações das mais
das mais variadas. Nós podemos controlar isto. E nós somos responsáveis por o sentimento que causamos nosotros, nos clientes. Porque não podemos, para análise se pode enviar sangre, heces, orina, pero não se pode enviar para análise sentimentos, emoções, preocupações, arrependimentos, anhelos, esperanças, ira, ódio, amor, tranquilidade mental. São coisas que nos deparamos no dia a dia. E muitas vezes o equipo de hotelaria hospitalar, com auxiliares de higiene, camareros, pessoas de manutenção, recepcionistas, que não são pessoas ligadas totalmente à saúde, não são médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, mas são pessoas que estão na linha de frente do cuidado, comunicando o tempo todo com o cliente. E tem que trabalhar sentimentos do cliente, enfurecidos às vezes, muito agradecidos às vezes, com muitas emoções que temos que saber lidar, e não somos psicólogos tampouco, e temos que preparar essas equipes para que possam trabalhar com tantas necessidades do cliente. Nos Estados Unidos existe uma palavra muito boa que nós não temos em Brasil, em português de Brasil, creio que não existe algo em espanhol também, que é o nome caregiver. Caregiver, care, de donar, um donante. Care, aliás, care é cuidado, e giver é donante. Giver é doar, donante de cuidado. São donantes de cuidado. Quem são os caregivers? São as pessoas que cuidam, pero são as outras pessoas que cuidam. Complementam o cuidado. Aunque que seas um profissional com formação na área de saúde, não seas um profissional com formação na área de saúde, se participas de la atenção, considera-te um caregiver. Caregiver também necessita humanizar, também necessita saber o que falar e como tratar o cliente. Porque se não fazemos nada sobre isto, as pessoas não vão saber o que fazer e vão falar o que pensam. E nem sempre é o melhor que o cliente deve ouvir. Portanto, todos podemos e devemos humanizar, inclusive, principalmente, a equipe que está em pontos de contato com o cliente. Porque o paciente continua sendo uma pessoa e reconhecer os estados emocionais é extremamente, e as perspectivas de los demás é extremamente necessário. O paciente sigue sendo quem ele é. Traz ao hospital toda a sua biografia. Em cuidados paliativos vivemos isso. Às vezes, muitas vezes com 5 anos, 6 anos, 7 anos, com o paciente vivendo em sua biografia. Ele gostava de trabalhar numa horta, com terra, com sementes de plantação. Ele continua gostando e continua ligado nisto. Não é porque está doente que rompe-se com toda a situação social. Ela continua sendo madre, continua sendo hijo, continua tendo desejos, peculiaridades, anhelos, incluso enfermo, segue tendo preferências, aversões, dúvidas, segue sendo trabalhador, executivos, esposo, esposa, padre, hijo, hermano ou madre. E nos deparamos com esse tipo de desenho aqui. Né? A madre preocupada com o hijo. Ela está doente, não? O hijo está bem, mas está sem uma manta. E temos que levar isso em conta quando falamos de pessoas e de expectativas. E quando nos deparamos com a morte, muitas vezes, em Brasil, que nem emite a certidão de óbito, o processo é com a equipe de hotelaria hospitalária. Não a comunicação, mas a burocratização, não sei se existe essa palavra em espanhol, a burocracia del atestado de óbito, del atestado de muerte, el certificado de muerte, que es emitido pelo hospital, dizendo do que morreu, do que fez, e por quê, quando e como, e qual foi a causa mortes, e qual foi o horário, tudo aquilo que é importante para inventário imobiliário, para poder seguir com a vida, a família seguir com a vida, muitas vezes é feito no hospital de uma forma fria, lenta, dolorosa, silenciosa, amarga.
indigesta, que para o familiar que está recebendo é muito difícil olhar para aquele papel, é difícil. Reconhecer que está acontecendo isto. Isto é uma evidência da morte. Certidão de óbito é uma evidência. E muitas vezes tratam de maneira muito errada. Não existe um espaço da família que se pode discutir, onde a família pode ficar. Em alguns hospitais se parece que estão com muito pressa, muito rápido para liberar, cambiar a cama, porque as outros pacientes necessitando da cama, e eu entendo isso perfeitamente, mas a família não pode sentir assim. A família tem que se sentir cuidada nesta hora. Não podemos ter pressa. Temos que ter muito cuidado com tudo que falamos, o que não falamos, principalmente. Simplificar o burocrático, antecipar o esperado, ajudar a muitas coisas que podemos fazer para o familiar neste momento, encantar nos detalhes, não de uma maneira mecânica, é a oitava pessoa que morre hoje, está tranquilo, eu sei fazer isto, tranquilo, não. Para aquela hija, para aquele hijo, é a primeira vez que seu padre morre. Primeira vez que seu hijo morre, obviamente. E isso é muito importante. As pessoas têm que ser treinadas. Onde? Onde? Em que lugar? Em que ambiência? Quanto tempo? Como se chega até ali? Como vai avaliar seu padre, seu hijo? De que maneira vai até um necrotério? Como isso acontece? Até o morgue? Como isso acontece? Os objetos personales, as roupas, os objetos personales, o que se hace com isto? Em que momento tratamos disto? Em que momento tratamos de serviço funerário? Como podemos ajudá-lo com coisas desse tipo? Porque isto é um assunto muito grande, é muito difícil. E se é a equipe de hotelaria que vai emitir um certificado, ele não pode fazer isto como emitindo um atestado de saúde, um atestado de falta de documento para poder faltar no serviço, faltar no empleado, faltar, justificar sua ausência em trabalho porque estava numa consulta médica. Não é a mesma coisa. Este é um documento muito pesado para qualquer um. Portanto, temos que pensar em ver mais além de lo óbvio, compreender, antecipar, perguntar, dizer permita-me fazer isto, permita-me, já vai fazendo, já vai ajudando, já vai, que muitas vezes a pessoa neste momento não consegue nem pensar, não sabe, perder o sentido, perder o caminho, escuchar mais do ruído, mais alto, escuchar além daquilo que está, daquele barulho, escutar exatamente quais são as necessidades. Trabalho por uma maternidade onde há morte perinatal, ou às vezes há morte de ninhos, e o óbito perinatal é muito difícil. E existe o símbolo da mariposa, mariposa purple, não sei o nome da cor, lilás, que fica na porta, simbolizando para que todas as equipes de hotelaria também saibam, ao entrar com a comida, saibam que aquela madre acabou de receber a notícia de que seu filho partiu, morreu, para que a pessoa que vai fazer a limpeza da habitação saiba, para que saiba tratar aquilo de maneira diferente. Então, é um símbolo, a mariposa lilás. É o mesmo quando há muerte desse niño, é muito pequenino e muitas vezes a madre quer vesti-lo e quer sacar fotos com este bebê. E alguém vai dizer, mas isto não faz o menor sentido, está morto. Mas não podemos julgar. Cada um tem um pensamento, uma crença, um entendimento. É muito difícil, neste momento, dizer o que fazer. O que gostamos fazer é guardar os objetos do niño por um ano. Fica guardado por um ano. E muitas vezes a família vem buscar esta pequena caixa com objetos do ninho, a roupa, um fio de cabelo, um pedaço de cabelo, um objeto do ninho que morreu, que fica guardado por um ano
e o familiar muitas vezes se recupera, ou não se recupera nunca, pero tem condições de regressar ao hospital para buscar este objeto. E muitos voltam, depois de 10 meses, 11 meses, 12 meses do ocorrido, para ter alguma recordação. Mas não estava preparado para aquele momento ter. Outros querem batizar o niño muerto. Eles querem batizar. E muitos vão falar, mas batizar o niño não faz sentido, porque ele já está com Deus, já está tudo bem. Pero é um desejo da família. E teremos muitas outras ideias e coisas que podem acontecer. Cabe a nós outros entender espiritualidade, religiosidade, entender o que se passa com a comunidade judaica, o que se passa com a comunidade islâmica, com a comunidade brasileira, com uma cultura evangélica, uma cultura católica, uma cultura indiana, cultura cigana, uma cultura da selva, que existem procedimentos diferentes. Temos que ensinar, nós ensinamos os empregados de como agir, porque para muitos não se pode nem a tocar o corpo, ou não se, alguém da família não pode ver o corpo antes de estar preparado, outros podem. Em algumas religiões não se pode fazer uma série de coisas, não se pode maquiar, não se pode vestir, tem que se vestir com sábanas enrolados no corpo. Estos são rituais culturais, religiosos, étnicos, que temos que respeitar e entender para poder apoiar naquele momento tão difícil. Portanto, escutar mais além do ruído. Isto tudo perfaz o design. Design não é apenas o que parece, é o que se sente. Design é como funciona algo. Sino como funciona. Não é o que parece, sino como funciona algo. E na hotelaria nós teremos estacionamento, recepção, mantenimento, nutrição, higiene, gestão dos resíduos, das basuras, seguridade patrimonial, mobilização de pacientes entre áreas, controle de plagas, na rouperia, lavanderia. Temos muitos serviços, muita gente trabalhando em áreas não assistenciais. Pero não por isto podemos olvidá-los. Eles estão no hospital, em linha de frente, e têm que compreender o que se passa. Por mais que tenhamos IoT, RFID, inteligência artificial, e temos uma série de coisas importantes acontecendo nos hospitais, que podemos melhorar muito e reduzir erros, mas ao desenhar processos, temos que ter a sensibilidade de um ser humano, considerando os contextos, sentimentos, consequências e emoções involucradas no serviço que estamos implementando. Isso não podemos olvidar. Por mais que tenhamos inteligência artificial para eficiência operativa, precisamos da sensibilidade humana para discernimento, para excelência em serviços. Porque desumanizar é desacostumbrar. Eu me acostumbro a olhar o monitor e paro de olhar o paciente. Eu me acostumbro rapidamente com algo e deixamos de agregar valor para esse cliente. E isto é desumano. Pero a pessoa que hace a desumanização não percebe que é desumano. Para ela é mais um dia de trabalho. Ela está bem. Pero lida com sentimentos muito importantes. Então, vejo muito progresso em inteligência artificial e coisas incríveis que podemos fazer para melhorar. Por exemplo, existe um copilot em centro cirúrgico hoje, onde você pode, o médico, saber se está acertando ou cometendo um erro. Porque o computador disse para ele, está cometendo um erro, vai cometer um erro, cuidado com isto, com aquilo. Isso é grande ajuda. Ou previsionalmente saber que não necessita operar, há outras tratativas, outros tratamentos, e pode ajudar muito a classe médica. A inteligência artificial vai ajudar muito, está ajudando muito. Mesmo na anamnese médica, existem programas sendo desenvolvidos em que o médico não precisa mais ficar olhando o computador, digitando coisas numa consulta médica ou de pronto atendimento, de emergência. Ele vai ouvir e estar fazendo aquilo que o médico mais deseja, que é estar olhando para o paciente e não olhando para o computador, para a tela do monitor do computador, porque uma inteligência artificial está gravando
está gravando a conversa e resumindo aquilo para a anamnese. Só que existe níveis de ética para que isto aconteça. Existe regulação, governança para que isto possa suceder bem, porque dados é dinheiro e temos que tomar muito cuidado no acesso a dados, porque isto é algo entre médico e paciente. Pero há muito que podemos fazer, mas nada adianta. Para que servem os algoritmos poderosos se não podemos traduzir os dados em relações mais humanas com o cliente, justas, inclusivas, solidárias? Então, dissemos, tenha cuidado de não preocupar-se somente em cumprir um SLA de contrato. A hotelaria tem muito SLA. SLA é o acordo de nível de serviço, ou em inglês, Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço que hacemos com a comida, a empresa que produz a alimentação. E tem um SLA, tem que servir o almoço entre 11 da manhã e meio-dia e 30. Então, se atende hasta meio-dia e 30, está ok. Meio-dia e 35 já não está ok. Tem que seguir isto como padrão, padronização de qualidade. Isso é muito bueno. Pero para o cliente, que todo dia serve a comida meio-dia, meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10, 11h57, no dia que atende as meio-dia e 30, ele vai entender que ele é um atraso. Então, não adianta ter SLAs buenos se o cliente está acostumado com o padrão de atendimento. Temos que comunicar padrão com o cliente, não somente com as empresas contratadas de higiene, de manutenção, de nutrição. E isto a hotelaria faz muito. Em Brasil, muitos dos serviços de hotelaria claro são terceiros que operam. Pero nós temos que dizer para os terceiros como devem operar, não em nível de eficiência operativa, em nível de excelência operacional. O que os empregados de terceiro devem ser e o que cumprir para garantizar um bom resultado da experiência, o NPS. NPS é o acrônimo para Net Promoter Score. É mais importante que SLA. SLA é contractual. NPS é comportamental. É o resultado da experiência que existe. Mi madre, eu estava em Peru, inclusive, atendendo no hospital em Peru, há 2 anos atrás. Mi madre subiu na sila e se caiu no solo e quebrou esta parte e esta parte do corpo. Graças a Deus não foi crânio nem fêmur, pero machucou o ombro, o cotovelo, chamamos de cotovelo, não sei o nome em espanhol. Estava em Peru, saí de Peru, vim para São Paulo, fiquei com ela por uma semana. É idosa, tem 85, tinha 85 anos na época. E não comia, não queria comer, estava muito. Após a cirurgia, não queria mais comer nada. Apenas aceitou granola com iogurte e plátano. A única coisa que comeu. E passaram 3 dias sem comer nada mais. Então, eu liguei para o telefonema, fiz o telefonema para o central de serviços e perguntei: "Você pode trazer a granola com iogurte e plátano? Porque é a única coisa que minha madre está comendo." E a pessoa, o empleado, disse: "Não, não puedo, porque a banana, o plátano com iogurte é solamente lunes e hoje é miércoles. Sua madre comeu isto em lunes, não pode." Por quê? Porque o processo é inflexível. O processo é mais importante que o cliente, muitas vezes. Não podemos permitir que isto ocorra, porque isto ocorre com muitas facilidades, porque a padronização de serviços de hotelaria hospitalar cria este tipo de empleado desumanizado. Nós somos responsáveis por isso. Quer ver outro exemplo? A maioria dos trajetos, fluxos para el morgue são o mesmo caminho para o refúgio de resíduos sólidos. O corpo está exatamente ao lado do refúgio de infecciosos
em mais de 80% das instituições brasileiras. E isto faz sentido, porque é a rota suya, é a rota que vai sair nas docas, o caminhão do serviço de basura verá retirar os resíduos sólidos. É no mesmo lugar que a lavanderia vai retirar as roupas para lavar em lavanderia externa. Mas é no mesmo lugar que o serviço funerário vai retirar a rota suya. Pero o familiar que estava com o paciente, com seu padre, com seu filho, com alguém, hasta então, vivo, quando se ver morrer, ele vira na cabeça do cliente, ele vira algo não importante mais e faz o caminho. Em muitos hospitais, o morgue vem depois do abrigo. Depois, ele passa pelo abrigo, ele sente o odor, ele sente o caminho, ele vê as pessoas, vê basura muitas vezes pelo piso, vê uma visão não preparada. O hospital é lindo, é muito hermoso, muito bonito, muito grande. E esta parte é uma parte abandonada, horrorosa, onde está velando o corpo no morgue. ¿Por quê? Porque esse hospital só se preocupa com um leito ocupado, pero o leito vazio também é responsabilidade, também afeta a percepção do cliente. E é muito forte esse momento. Onde fica a sala da família, que podemos oferecer algo para beber, água, café, fazer algo para que se acalmem, para que se possam pensar, para que possa ligar para seus familiares, para que se possa lidar com a situação. Onde tudo isso se passa? E na própria habitação, num lugar em frente a outros pacientes, que também têm seus parentes fragilizados e podem ficar escandalizados. Como podemos garantizar que as pessoas sabem o que fazer em situações como esta? Porque é muito burocrático. Isso é um problema de arquitetura. Não podemos resolver fácil. Podemos inverter, podemos reformar, podemos fazer um retrofit e melhorar muito. Fizemos isso em muitos hospitais. E o resultado foi muito melhor, porque havia respeito por aquele momento. Outro problema absurdo, que não sei se vocês já viveram esse problema similar, mas não é um problema solamente brasileiro, é um problema que já vi em outros países também, como em Reino Unido, Estados Unidos e outros países, onde um ninho prematuro, especialmente, mas que muitas vezes, só instante, já, tá ok, estava ligando meu laptop na energia elétrica. Hospital britânico encaminha um bebê muerto para a lavanderia por engano. Em várias vezes, várias ocorrências, que são parte da ocorrência, são muitas ocorrências de falta de respeito de processos. Por que isso acontece? Porque quando o funcionário de higiene está para recolher, retirar, sacar as roupas do necrotério que ficaram, se quedaram no necrotério em morgue, ele não percebe que há feto, ninho muito pequeno, e coloca em hamper, em el saco de roupa suya, e segue para a lavanderia. E só descobre, quando se procura o ninho para o serviço funerário, se descobre que sumiu e vai ser encontrado na lavanderia hospitalária. Se é que será encontrado, porque muitas vezes pode se perder no caminho. Lavanderias hospitalares que lavam, processam mais de 20 mil quilos por dia, 20 a 30 mil quilos por dia. Se encontrar algo tão pequeno é quase impossível. O que dizer para os padres? O que dizer para as pessoas involucradas nesse processo? A seu filho desapareceu. Isso é algo gravíssimo e que é muito simples de evitarmos se tivermos processos robustos, treinados, especificados, para que não precisemos nos preocupar com coisas deste tipo. Os processos, muitas vezes, em processos que são desumanos. Este é um padre
que esto no es este caso, ¿no? Esta fue apenas una foto, pero había un padre que quería llevar su hijo muerto, un pequeño de 2 años, que tuvo un problema de salud muy grave y murió. Y en aquel momento él quería llevarlo al morgue, él quería llevar en sus brazos. Y los enfermeros de aquel piso dijeron, no, no se puede. Tiene que colocar en una hamaca y ir de forma institucionalizada, porque no se puede. Mas por qué? Yo quiero o maior contato com meu hijo. É a última vez que estarei com ele. Eu quero agora. Não pode. Mas por que não pode? Qual é o problema? Não é protocolo. Por que existe este protocolo? Por causa de risco de queda. Risco de queda. De cair com o niño. Pero o niño está morto. Não é este o problema. A situação é muito maior do que um protocolo de risco de queda, porque estamos falando de la despedida de um padre ao seu hijo, e isto é único. Ludwig Biswanger, acredito que as pessoas que trabalham com cuidados paliativos conhecem esse senhor alemão, que diz: um padre, ao se despedir de um hijo que morre, despede-se do seu antigo modo de existir, despede-se do seu antigo mundo. Portanto, o papel de hotelaria hospitalária é oferecer o maior estado de bem-estar possível, o maior estado de bem-estar possível no momento de diagnóstico, no momento de hospitalização, e por que não, em um momento de morte. Comer, dormir, bañarse são rotinas diárias que a hotelaria participa ativamente, com higiene, roupa, com manutenção, com todos os preparativos. Limpar a habitação, mañana, traer o desayuno, retirada de la bandeja, transporte, traer o almuerzo, cambiar roupa de cama, secar o piso del banho após o banho. Este sim é o risco de queda. Depois da ducha, acesso de familiar, contrasenha de Wi-Fi, revisão de higiene, visita de capelania, cenário. Não para, há contactos diários, diretos, em todo momento. Esta equipe tem que estar preparada. Após constatação médica de morte, sim, há na sala de família que pode se levar ao familiar, os familiares enlutados, local adequado, reservado, com privacidade, conforto físico, garantizar o processo de gerenciamento de leito, de camas, com uma burocracia controlada, com documentos legais como estado de óbito, certidões e apoio com o serviço funerário que se pode oferecer. Conhecer enquanto vivo, conhecer as preferências do paciente para poder, até o último momento, garantizar que isso está acontecendo. Uma evolução da enfermidade crônica, porque sabemos que esse paciente não vai estar conosco muito tempo. O que podemos fazer de diferente? E existe o coração dos empregados, que não são médicos nem enfermeiros, que não, são caregivers, não são preparados muitas vezes para se defender. Criam barreiras e são muito agressivos e desumanos. Isso também acontece com a enfermagem e com médicos. Quem dirá com outra equipe? Reconhece esse coração? Coração de gelo, coração de espinhos, coração de pedra, coração muito nervoso. Os profissionais também criam um mecanismo de defesa que eles ajudam a afrontar a morte e o processo de morrer. E que não é fácil. Porque estão preparados para manter a vida, a morte e o morrer em sua cotidianidade. Generam sentimentos de frustração para o médico e enfermeiro, especialmente. Tristeza, perdida, impotência, estresse e culpa.
En general, la falta de preparación leva a los profesionales a retirarse de la situación o burnout o cualquier otro tipo de síndrome desarrollada por esto. Por tanto, el mayor estado de bienestar posible para todos, inclusive el familiar. Para familiares de longa permanencia es muy difícil, porque también se mueren aos pocos y precisam, muitas vezes, de serviços de hotelaria, como dormir, tomar banho, comer, como parte de sua existência, de sua subsistência no hospital. Desumanizar es tornar-se cruel, impiedoso, sem senso de humanidade. Pero nos lugares mais inóspitos podemos ter sentimentos de humanidade, porque são humanos. Que temos que actuar como humanos, independente do ambiente. Não podemos controlar as circunstâncias, pero podemos controlar nossa atitude diante das circunstâncias. A hospitalidade e a humanização estão impulsadas por la oferta, não por la demanda. Somos nós que impulsionamos a humanização. E este equipo tem que saber que podem fazer isto. Não são proibidos de fazer isto. Muitas vezes são com quem o cliente mais, o acompanhante mais habla, porque há vergonha de falar com o médico, porque há problema de falar com o enfermeiro, pode ter, especialmente pessoas mais simples, pero falam com o auxiliar de higiene, falam com camareros, falam com os copeiras, as pessoas que levam a comida, com muito mais facilidade. As pessoas têm que estar preparadas para saber o que dizer. A hospitalidade e a humanização estão impulsionadas por la oferta e não por la demanda. Novamente, essa cena nunca ocorrerá. Nunca o paciente vai humanizar o atendimento. Nós temos que humanizar. Nós tratamos pelo nome, não o paciente. Nós dizemos buenos dias, não o paciente. O paciente tem que estar neste ambiente, preparado neste ambiente. Claro que ele vai dizer, ele quer se sentir importante, ele quer cuidados integrativos, se sentir parte de algo, não importa o que tenha. Para a hotelaria hospitalária, não importa o diagnóstico. São clientes que têm que ser tratados bem dentro de cada linha de cuidado. Muitas vezes não podemos fazer algo de algo malo, algo bueno. Não podemos trazer um dia de sol, um dia soleado, pero podemos intentar algo que te dará consuelo. Eu posso dar um paraguas. Não posso dar um sol. Não tenho capacidade de dar sol, pero posso dar paraguas. Muitas vezes eu não posso transformar algo mal em algo bueno, pero eu posso não fazer com que este algo mal seja pior do que precisa ser. Porque quando não temos processos claros, tornamos pior do que já está ruim, pero podemos tornar esse ambiente pior ainda. Portanto, meus amigos, queria dizer que o dolor é de cada um, e isto, claro, não poderemos sentir o dolor do outro, pero podemos compreender o momento. Por mais que los intente, nunca sentiré tu dolor e tu nunca sentirás mi dolor. Porque para cada um a conexão é uma. A relação com padre, com madre, com hijo, com as pessoas que me envolvem são diferentes da tua. Pero isso não significa que não puedo ter empatia, desarrollar empatia com o equipo de hoteleria também é importante. Empatizar requiere o desejo de compreender a la otra persona, aceptar la discusión, incorporar valores que no tengo muchas veces, mas incorporarlos. Solamente porque por la empatía es un esfuerzo que hacemos, não é algo grátis, é algo que tem um preço. Preciso me
me movimentar em direção à empatia, para compreender que é estar com um hijo numa UTI neonatal, numa internação intensiva. Eu tenho que me pensar em como é para que possa estar repensando o processo, os processos que respingam no cliente, processos que afetam a vida do cliente. Como diria Charles Swindoll no livro Insight for Living, a vida é 10% do que nos passa e 90% é como reaccionamos a ello. A vida é apenas 10%. 90% depende do nosso comportamento, tanto do cliente como nós, que trabalhamos na linha do cuidado, seja onde for, em qualquer perspectiva. Queria trazer algumas fotos de hospital de Bahia, em Bahia. Este é um hospital de cuidados paliativos chamado Montserrat, que creio que muitos assistiram o vídeo de BBC. É um hospital incrível, muito recente, recém-construído, um hospital público. Estive nesse hospital neste ano, conhecendo. Queremos estar promovendo uma visita deste grupo que vem ao Brasil, no Congresso de Cuidados Paliativos, em março de 2026, para a Bahia, para conhecer o hospital e fazermos também um simpósio em Bahia. É um hospital incrível, onde os pacientes têm um tempo, desde que permitido pelo médico, em que podem estar mirando uma vista incrível, a vista dos hotéis 5 estrelas, dos hotéis que estão na região turística. Temos um hospital paliativo, numa região muito bela de Salvador, Bahia, muito bem preparado para atender o paciente. O acolhimento é o maior nutriente. Essa é uma frase que estava lá no hospital. O amor é o maior curativo. Aquí son una de las gestoras de hotelería del hospital, que trabajan diariamente con este increíble hospital de cuidados paliativos. Quería encerrar esta ponencia colocando aquí mis contactos para quien quiser después hablar o conectarme, y colocar como mensaje final que servir a alguien es como la llama de una vela. Con una sola vela se pueden quemar millares de otras velas sin perder la luz original de la primera vela. La vida de una vela, de esta primera vela, nunca será acortada, será encurtada, será reducida a la encender otras. Es como nosotros. Nunca diminuiremos. Humanização não há cota, não há limite, não há quantidade. Podemos serlo sempre. E o benefício não é só para quem dá, é também para quem, não é para quem recebe, é também para quem oferta. E creio que todos os 359 pessoas que estão aqui participando desta conferência sabem disto muito bem, porque estão em uma conferência que trata deste tema. Gostaria de encerrar por aqui, agradecer por el tempo e fico à disposição. Muchas gracias, maestro Boyer, por el tiempo y por la valiosa ponencia. La verdad que gracias por hacernos ver la realidad de las personas que atendemos de una manera diferente. Personalmente soy médico, soy personal de salud y no veo los procesos en general como los ve usted y como nos los ha presentado. La verdad que vemos que somos un equipo, personal de salud y personal que no es médico, que no está involucrado en la atención en salud en sí. Y nos hace ver que cada persona desde su punto, desde su proceso, puede humanizar el trato y hacer que la estadía de nuestros pacientes o del cliente sea mejor cada día.
hacerlos ver a ellos que trabajan en el proceso y a nuestros pacientes como personas que necesitan calor humano, como personas que pueden brindar calor humano. Como usted lo dice, poner al paciente o al cliente primero, no esperar, o sea, desde el saludo, como usted lo dice, ¿no? No esperar que el paciente o la persona te salude. Tú estás en la obligación de empezar la atención con calidad. Y gracias, la verdad, porque nos hace ver las cosas de una manera muy en global, muy en diferente, ver las aristas que muchas veces dejamos de ver, hacernos entender que el proceso no es más importante que el paciente o el cliente, sino el paciente es más importante que el proceso y el proceso se puede flexibilizar en muchas ocasiones y es Claro, la forma de dar calidad en atención, humanizar la atención y la verdad que es una forma excepcional, la forma como usted nos ha plasmado la atención hoy día y le doy personalmente las gracias por eso y sé que muchos de los que le están escuchando tienen el mismo parecer, incluso simplificar la burocracia. Veía un comentario desde Colombia donde nos decían que al personal de salud los medían por la rapidez en que podían hacer un certificado o no hacer esperar a la persona. Y si veían que había algún problema para poder visualizar este trámite al final del proceso, incluso no les pagaban el salario en Colombia. Entonces me parece que, o sea, no está bien el hecho de que tengamos que sancionar, pero me parece que el priorizar la atención está bien en el servicio de salud. Simplificar la burocracia, como usted lo ha dicho, tiene mucho, mucho que ver. Ir despacio cuando estamos apurados, como usted lo dice, o sea, no necesito esta cama, apúrate, saca al niño que ha fallecido porque tengo otro paciente que tiene que ver. Hacerle espacio a estas cosas para ganar tiempo después y humanizar, o sea, si humanizamos definitivamente ganamos tiempo, verlo de esta forma, como usted nos los ha estado enseñando en todo este tiempo. La verdad que hay tantas cosas que hemos aprendido el día de hoy que le estamos muy agradecidos. Veo por aquí algunas preguntas, no sé si nos da el tiempo para poderlas responder. Le digo podemos aquí algo. escolher. Eu tenho uma aula na universidade, a horas 19, às 7 de Brasil, né? Daqui 15 minutos. Pero eu tenho que entrar e fazer os trâmites de entrada. Pero eu posso responder uma e as outras, quem puder, pode me encaminhar em como se chama, Instagram ou LinkedIn, e é fácil de me encontrar, Marcelo Boeger, e eu serei para ser. Mas eu já vi aqui alguns feedbacks, agradeço muito, de México, de Colômbia, de Peru, de todos que se manifestaram aqui, pessoas que trabalham como nós e sabemos da dificuldade, dos desafios e desafios que temos. Agradeço muito por estarem conosco. Acá tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos de aplicar estándares hoteleros en instituciones de salud? Creio que são quatro principais, que trabajamos con hotelería con cuatro perspectivas, cuatro ejes, acho que dice, cuatro estructuras, como recibir es muy importante, recibir es los comienzo de todo, recibir cria predisposición para lo que ven a seguir, mesmo que sejam cuidados paliativos, que hay mucho a seguir, muchas veces fica años, pero recibir cria uma expectativa, tanto para o familiar como para a pessoa. Muitos que são mal recebidos não querem estar, querem ir embora por causa de los primeiros 20 segundos de contato com o médico, os primeiros 10 minutos do primeiro dia, que é muito horrível. Receber precisa ser muito bem trabalhado. Eu vou fazer um exame a primeira vez. Eu tenho que saber, é a primeira vez. Tem que botar uma informação. A primeira vez que vou andar de avião, ok, tenha mais cuidado comigo, é a primeira vez. É a primeira vez que vou ser algo, tem que ser especial, porque a primeira vez
Recibir es muy importante. Entonces, la primera es recibir. La segunda es alojar, hospedar, alojar, porque tem demandas socioambientais, demandas físicas de conforto olfativo, conforto físico, conforto socioambiental, de que estou acostumbrado em minha casa, que estou acostumbrado que para um cliente de alto luxo, para um cliente muito econômico, para um paciente de qualquer situação. Indígena, nós temos indígenas em Brasil que querem colocar uma rede, não sei como se chama, algo para dormir que não é cama, zona Hamaca, rede. sí, Como hamaca. tu, no, Hamaca le es algo pendurado en la pared, que los indios, los indígenas duermen en Brasil naquilo. E por que não? Podemos colocar isso na parede desde que não há comprometimento. O acompanhante, que não há comprometimento cervical, nenhum problema. Por que não agregar valor para ele se isto é importante para ele? É Claro. parte de sua cultura. Então, receber, alojar, alimentar e despedir. Creo que son los cuatro ejes que tenemos que trabajar. Hoy estamos haciendo apenas de despedir de la muerte, el impacto de la muerte, pero todos los otros hacen parte de un ecosistema importante. Muchísimas gracias, maestro Boyer, por todo el conocimiento recibido. Muy agradecidos de corazón por este tiempo gratuito que usted nos lo están dando y por ayudarnos a hacer visibles los cuidados paliativos. Felicitaciones por este hospital en Bahía, por Montserrat, el primer hospital de cuidados paliativos. Qué ejemplo para el mundo. La verdad, muchas gracias por todo y sobre todo por el tiempo que nos da. Esperamos tenerlo el próximo año, Dios mediante, con nosotros también. Con certeza estaré con ustedes con mucha alegría, mucha alegría. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por quedarse hasta estos momentos. Vamos a dar por terminado el día de hoy y vamos a dar por terminado también nuestro cuarto módulo cuando el día se va. Nos hicieron preguntas sobre los exámenes. Sí, en la semana que está viniendo vamos a estar colgando los exámenes del tercer módulo que no ha sido colgado. Está muy sencillo, tranquilo, son solo 5 preguntas. Y también en lo que va de la semana se va a colgar el otro examen de este módulo que también va a estar sencillo. Son cosas muy simples que no les va a costar mucho trabajo ni tiempo poder resolverlas. La próxima semana empezamos un módulo más y esperamos tenerlos con nosotros. Entonces nos estamos viendo hasta el próximo martes a las 3 de la tarde.